productoras que están apostando fuerte a esas vías Sí, pero de llegada al público. es una pequeña, no es una gran compañía que se mueve. Si está en un lugar y mueve toda la economía del lugar. Sí, por supuesto. Bueno, más allá de lo turístico, de la locación. Sumario, Gonzalito. Bueno, Cholo, buen día para toda la audiencia. Siguen los cruces entre Milei y Villarroel por el tema Cuader. Ayer a la noche llegó una comunicación sobre que todo lo que vimos ayer puede quedar en la nada, puede quedar nulo. Después, digamos, va increciendo la pelea entre el PRO y la Libertad Avanza por la sesión de ayer de Cuader. Hubo una comunicación que terminó detonando todo y para terminar, prepárate porque un importante dirigente del fútbol argentino va a ser presidente de un organismo público. ¿Un hombre del fútbol? Importantísimo. Importantísimo. No digas así que sí, que sí, porque te lo dije. ¿El fútbol como trampolín para otras cosas? Puede ser. Lo ha sido muchas veces. Sí. Con la plata de la gente. Por eso digo que venga una empresa privada, vas a ver si pueden utilizarlo para eso. Para endeudarlo, comprar jugadores. Sí. Después se van y dejan que paga Igual, Dios. vos me preguntaste cómo le va a Estudiantes. Hoy es una ¿Cómo le va? asociación civil sin fines de lucro. Hoy. Bueno. Salió campeón 2 veces. ¿Cómo le va? Perfecto. Bueno. Le va muy bien. Pero tiene que ir mal. Se filtran cosas que no son de lo profesional que estamos hablando. No, totalmente. Son voces que se filtran. Sí. Ya está viniendo seguridad. Yo lo admito, yo lo admito. Vamos al tema. Dos temas con el Congreso. Primero, ¿cuál es la manera de separar o no a un senador en estas instancias de que, bueno, hay todavía no acusación o lo que fuera? Hay gente procesada que sigue siendo senadora. Sí. Por un lado. Y por otro lado, a ver qué pasó, qué ocurrió con este debate de si no se firmó el traspaso y pudo haber estado la señora Villarroel presidiendo esa sesión y por otro lado ya era presidenta alternativa de la República. Vamos a molestar a José Di Mauro, periodista y director de El Conocido y Respetado Parlamentario. José, buen día. Buen día, Cholo, ¿cómo estás? Bien, bien. Dos temas, ¿por cuál querés empezar? La validez de la sesión. Por ejemplo, la validez de la sesión. Digo en términos puramente técnicos. Sí, la realidad es que en la práctica no podía estar presidiendo la presidenta del Senado, no lo puede hacer mientras está ejerciendo el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, por más que no se había hecho el traspaso oficialmente, por una cuestión, una costumbre que se ha adquirido en los últimos tiempos de no formalizar algo que tendría que ser por lo menos una firma, un acto puntual, bueno, no se concretó y ahora estamos en una situación así que ayer realmente por enseguida nos dimos cuenta de la situación y consultamos y alguien a quien yo consulté, un jurista importante, me decía, bueno, pero en los hechos, es un hecho grave, pero una irregularidad grave, pero en los hechos no va a pasar nada. Yo le digo, pero ¿por qué es grave? ¿Qué es lo que lo establece la Constitución, el reglamento? ¿Qué es? Me dice la Constitución. No lo establece en ningún artículo, pero es obvio, me dice, que el presidente es el titular del Poder Ejecutivo y no puede al mismo tiempo presidir el Senado. Y en ese momento la presidenta era Victoria Villarroel. Entonces no podés presidir dos poderes al mismo tiempo. Lo establece la Constitución, no lo dice ningún artículo puntual, lo establece la división de poderes en sí. Pero y entonces digo, ¿pero por qué no va a pasar nada? Y porque dudo mucho de que alguien plantee el tema, me decía, y que el Senado después lo trate. Claro. Lo que pasa es que nadie se imaginaba que después desde el mismo Ejecutivo iban a hacer, por una cuestión de que no les cayó bien lo que sucedió, por un lado, y por el otro lado también porque hace a esa pelea que hay en la cima del poder, y bueno, ahora se está planteando esa cuestión que en definitiva es una cuestión de que es importante,
pero de última, si se tiene que hacer de nuevo la sesión, se tendrá que hacer para echarlo nuevamente, pero bueno, es una desprolijidad. Es una desprolijidad, pero aparentemente no va a ocurrir nada seriamente. No debiera suceder nada. José, por otro lado, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se puede expulsar a un senador que todavía no hay ningún proceso en el país y creo que afuera no conocemos los detalles? Hay en la práctica no sucede. Yo realmente hay un caso puntual de senador también que era puntano. Es en el pasado reciente, estamos hablando de 20 años para atrás, pero que lo que había hecho era votar 2 veces en una misma elección. Entonces, bueno... O sea, pero sin debido proceso también puede, por inhabilidad moral, el cuerpo expulsarlo. Acá el elemento que se está utilizando es el infraganti, que eso figura inclusive en la Constitución. Si es atrapado en una situación infraganti, lo dice específicamente un artículo de la Constitución, entonces ahí es donde se procede a hacer esto. Acá es lo que terminó sucediendo. Poderlo puede, si tenés los votos se puede hacer. Ahora, ¿y por qué no suspenderlo sin haberes, lo que fuera, y esperar a que la justicia avance? Es lo que hubiera sido más prolijo seguramente, pero bueno, en definitiva terminó sucediendo que la sesión de ayer se encaminaba a una suma cero. O sea, no iba a haber los votos para expulsarlo, no iba a haber los votos para suspenderlo. Ninguno de los dos iba a tener los 2 tercios. Entonces, ante esa situación, optaron, y porque estaba inflexible el bloque Unión por la Patria, que en otras ocasiones lo han tratado y lo han convencido para que se aprobara determinadas cuestiones, por ejemplo el tema de las universidades o los jubilados, que bueno, ellos tenían el dictamen de mayoría, aceptaban perder y cuando perdían, bueno, te voto lo tuyo, te voto tu dictamen. Acá en este caso hay un discurso que es medio que marcó el camino para muchos otros, porque en este caso, como no sucedió en otras oportunidades, hay muchos legisladores que estaban atentos a lo que decían y les cambiaba el voto, por lo menos es lo que dijeron algunos, lo dijo Pablo Daniel Blanco, por ejemplo, aunque se sabe que todos los radicales estaban ya medio inclinándose hacia la expulsión, pero fue el discurso de Guadalupe Tagliaferri, que dijo, anunció, fue la primera en confesar que iba a votar la expulsión, y le pedía, y que después, si no alcanzaba los votos, se iba a quedar para votar la suspensión. Pero le pedía ese gesto a Unión por la Patria. Bueno, recordemos que alguien sí procesado y por una causa, bueno, muy grave, porque tiene que ver con casi la traición a la patria, a Parrilli se bloqueó que sea suspendido. Claro, pero lo que pasa, acá no estaba, por ejemplo, el tema de haberlo agarrado infraganti. Está procesado, como hay un montón de procesados. O sea que la flagrancia es lo que determina. Era muy extremo esta situación, en los otros casos es una cuestión opinable, inclusive lo dino el propio Parrilli, no estoy defendiendo, lejos de usted de hacerlo, pero lo dijo él, habló en el debate previo y dijo, bueno, yo después voy a hablar de su caso puntual, pero lo que decía era que en esa causa puntual, por ejemplo, había 10 jueces que habían dictado el sobreseimiento, y después fue la Corte la que dijo, no, investiguen de nuevo, y era lo que decía, bueno, es la Corte, obviamente. Pero es la palabra, es la última palabra. Claro, pero bueno, era el elemento que decía. Yo lo que recuerdo también, y que fue lo que recordó, por ejemplo, el senador Abad, que fue el único radical que era lo que desde el mismo PRO habían sugerido, votemos el desafuero y la suspensión. El desafuero para que vaya preso, cuando llega acá, porque había una jueza que ya lo había pedido, y la suspensión. O sea, todo lo demás es medio para la tribuna, decían un poco. Y es medio de esa manera evitábamos que el kirchnerismo tenga una banca más, por ejemplo, de lo que decía. Claro, que en definitiva esa era la pelea central. La verdad que sí. La verdad que sí, y que es lo que va a terminar sucediendo en la primera sesión que haya del Senado,
cuando se vuelvan a abrir las puertas, seguramente será en febrero, recién cuando sea la sesión preparatoria, porque esto es una gran excusa para todos los que no quieren que haya sesiones, la verdad, tiene sentido un poco porque, bueno, es una resonancia que donde no tiene voto, no tiene suficientes, en definitiva, todo indica que va a tener, podrá hablar de extraordinarias, pero no las va a ver seguramente. Pero independientemente de eso, lo que termina sucediendo es esto, que lo que se podría haber hecho era lo que se hizo, por ejemplo, con Julio, allá por 2016, se lo todos se acuerdan que hubo una sesión, en realidad fueron 2 sesiones, en una no tuvieron los votos, pero en la segunda lo que se dispuso fue sacarle los fueros, eso fue lo que se hizo, no lo echaron. Y ni bien le sacaron los fueros, él no estaba presente en el recinto, en el mismo momento el juez mandó a detenerlo. Claro. Estuvo preso Sí. y no lo echaron y siguió siendo diputado en realidad. José, gracias por la claridad, por la clase. Un abrazo. Un abrazo. Felicidades si no hablamos. Gracias, igualmente. José Di Mauro, periodista y director de El Parlamentario.